Ya. Bueno, amados, hoy empezamos un nuevo tema. Un nuevo interesante estudio, un nuevo interesante tema. Obviamente está ligado a los misterios de Dios. Así que no le voy a dar pistas todavía, pero me gocé con el estudio hasta el grado que no podía dormir. El texto que vamos a estar escudriñando en este día es un texto que a más de alguno le puede llamar la atención. Yo sé que hay una persona aquí al frente mío que lo ha estado escudriñando la última semana. Este texto es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a entrar en terreno escatológico, profético. Ya se van a venir los estudios potentes acerca de la venida del Señor, al parecer. Y este va a ser el primer puntapié inicial. El estudio de esta semana se titula El misterio de la iniquidad. Pero no voy a predicar mucho del misterio de la iniquidad, porque voy a hacer la introducción a todo este pasaje de Tesalonicenses y vamos a poner todo en contexto, vamos a preparar el terreno para que la próxima semana estudiemos ya en más detalle la iniquidad, el obrar del maligno. Así que la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 en nuestro pasaje. Vamos a leer, yo creo que no inmediatamente, vamos a leer a continuación. Pues ya, leamos primeramente, leamos de los versículos 1 al 6. Vamos a anotar este texto en la pizarra entonces. Capítulo 2, de los versículos 1 al 6 en primer lugar. Y dice la Escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y el versículo 7 es donde se señala el misterio de la iniquidad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y vamos a comenzar a presentar el contexto de la enseñanza y el estudio de este día. Bueno, el contexto de esta carta, de la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, carta que estudiamos hace un par de años atrás, completa la primera. Amén. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, llevando el evangelio por todas las provincias del Imperio Romano, para predicarle a judíos y a gentiles el evangelio de Jesucristo. Usted sabe que Pablo recorrió miles de kilómetros llevando este mensaje, propagando la palabra de Dios. Amén. Tesalónica es esta ciudad del Imperio Romano, también perteneció al Imperio Griego. Casandro, un antiguo general de Macedonia del Imperio Griego, le llamó así por la hermana de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un personaje interesante, tanto históricamente como bíblicamente. Así que Tesalónica es la hermana de Alejandro Magno, y por eso lleva este nombre la ciudad. El rey de Macedonia se casó con ella. Esta ciudad era importantísima y tenía un gran puerto marítimo, con mucho tráfico. Poseía una numerosa colonia judía. Esto es importante. Tesalónica poseía una numerosa colonia judía, muchos prosélitos, es decir, mucha gente adherida a la religión judía, y mujeres principales de alto nivel social y educativo. Porque no toda la historia está plagada de mujeres que han sido vituperadas, ignoradas y castigadas.
en muchas culturas sí, pero también la historia nos cuenta que al menos en el Imperio Romano y en el Imperio Griego había mujeres de alto estándar educativo, social, moral y posición. Y esta historia de cómo Pablo llega a Tesalónica a predicarle durante 3 sábados a los judíos en la sinagoga, nos la cuenta Hechos capítulo 17, que se lo dejo como tarea para la casa si usted quiere leer Hechos capítulo 17, donde Pablo visita a Tesalónica llevando el evangelio, predicándole a los judíos durante 3 sábados. Y en su predicación creyeron muchas personas, entre ellas también muchas mujeres nobles. ¿Ya? Pero ¿qué sucedió? Que los judíos furiosos juntaron una turba contra Pablo y Silas, por lo cual debieron huir de Tesalónica. Usted sabe que uno de los principales opositores al evangelio han sido siempre los judíos. Amén. El hecho de que los gentiles estemos injertados en esta familia, para ellos es un crujir de dientes. Y contra Pablo conspiraron y querían claramente echar manos sobre él, pero Pablo y Silas, quienes le acompañaban, huyeron a Berea. Los de Berea tuvieron mejor acogida, recibieron la palabra con mucha mansedumbre, fue una provincia mucho más amorosa. Pero los de Tesalónica, los judíos, viajaron a Berea a seguir armando escándalo contra Pablo y contra aquellos que predicaban el evangelio. Por lo cual Pablo tuvo que huir de Tesalónica y de Berea hacia Atenas, la gran Atenas. ¿Por qué? Por causa de la persecución de los judíos. Aleluya. Y cuando Pablo escribe estas cartas, envía a Timoteo para que él le reporte la situación de la joven iglesia de Tesalónica, con muchos griegos que adoraban a multitud de dioses, pero que hoy estaban convertidos de los ídolos al único Dios verdadero. Amén. Esta carta, el énfasis esencial y muy interesante, entra en lo profético y escatológico, porque en ambas cartas se repite constantemente la idea de la inminente retorno de Jesucristo. Amén. Los de Tesalónica estaban alarmados y estaban propagando noticias de que al parecer el retorno de Jesucristo era inminente hace 2000 años, imagínense. Esto es lo que a Pablo lo motiva a escribir la primera carta, la cual tuvo una buena acogida, pero Pablo considera necesario escribir una segunda carta, que es la que acabamos de leer, con especial énfasis. La segunda carta es el énfasis aún más grande y mayor en tratar el tema del regreso de Jesucristo, que es lo que a todos hoy nos interesa. La parusia en el griego, la venida del Señor. Por lo cual, el tema sobresaliente de ambas cartas es la venida del Señor. Volviendo a lo nuestro y a lo leído, podemos entender mejor y poner en contexto la primera idea, la primera sección leída. Lo que acabamos de leer, estos 6-7 versículos, todo lo que le he dado como introducción, nos está prestando un apoyo interesante para entender la carta. Las personas de Tesalónica están alarmadas por el inminente regreso de Cristo, hay fuertes persecuciones por parte de los judíos. Pablo, motivado, es que necesita escribirles para advertirles y poner en orden las cosas. Y lo que acabamos de leer, Pablo dice, pero con respecto a la venida del Señor, bla, 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 yo quiero señalarles todos estos antecedentes que ustedes deben tener a mano para que no caigan en engaños y en falso alarmismo acerca de nuestro encuentro y nuestra reunión con el Señor. Amén. Aleluya. Y lo que más le pido es que tengan en consideración las tribulaciones y persecuciones que sufrían los creyentes de Tesalónica, que al final leeremos. Entonces, amado, ese es el contexto con el cual ahora estos 6 versículos leídos los vamos a ir conociendo poco a poco hasta de llegar al misterio que nos convoca, que es el misterio de la iniquidad. Este tema realmente es interesante, es un tema exquisito. Realmente yo ya me acosté a las 3:30 de la mañana y me dormí a las 5 porque no podía dormir del éxtasis de haber estudiado esto. Porque ya el Señor me tocó, pero ahora me reveló más cosas, entonces fue como una bomba. Y al final del estudio quizás me entienda más. Bueno, todo lo que se expondrá de forma resumida constituye parte integral de este misterio de la iniquidad. Sentemos las bases. Observemos el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, primer versículo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
¿Qué es el tema que se está tratando? Como acabamos de leer, es este. Esta es la base con la cual empieza el texto. Esta es la importancia de todo lo que habla este capítulo. La venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y de allí se desprende todo el estudio. ¿Queda claro, amados? Amén. Ese es el tema central. La venida de Jesucristo, nuestra reunión con Él. Esa es la apertura. Pero no solo habla del regreso de Jesucristo. Yo siempre trato de hacerle a usted hincapié en los puntos que la Biblia señala, porque podría haber dicho, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, os rogamos, no, dice, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Qué bonito. Amén. ¿Cuál es esa reunión con Él? Ese encuentro con el Señor. El arrebatamiento de su iglesia. Aleluya. De aquello Pablo habló en la carta anterior. Aquí ya se lo saben de memoria varios. Amén. Os digo, hermanos, que el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para así estar juntamente con ellos y con el Señor para siempre. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. Pablo ya habló de la venida del Señor, de este evento que se disputan tantas escuelas proféticas, tantas religiones, tantos cristianos que no se ponen de acuerdo. Yo creo que en esta enseñanza vamos a obtener bastante claridad en el nombre del Señor. Amén. Ese es el énfasis. Quizás no todos conocen el texto, pero quizás en algún minuto al final del estudio lo leamos. Pero amados, estamos estudiando la segunda carta, porque tengo que entender que aquí no todos tienen el mismo grado de conocimiento. Son dos cartas separadas. Pablo, estamos leyendo la segunda carta, la preocupación por la venida de Cristo. Pero Pablo ya habló de esto antes. Ya les escribió una carta donde él ya les contó Sí, Señor. la venida del Señor, el arrebatamiento de su iglesia. ¿Qué es lo que no estoy leyendo? Que les cité de memoria. Esa es nuestra reunión con el Señor. Fue de aquello que se habló en la primera carta, pero observe que también en esta carta lo señala. Yo no me había dado cuenta, hermano. Sí, Señor. A mí me había costado mucho. Hay cosas que la palabra parecen tan simples, pero hermano, realmente como veía el primer estudio de esta serie, Los Misterios de Dios, el primer episodio lo vi entero. Qué importante es tener, yo siempre le dije, en todos estos 25 estudios, una cosa usted necesitaba: la revelación del Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque esto no es por título, por licenciatura, por conocimiento. El que es sabio, hágase ignorante, dice la palabra. Despójese de todo lo que sabe. Venga de cero al Señor. Deje sus títulos fuera acá. Sí, Señor. Entonces, si leemos el versículo 1, dice, pero con respecto, ese pero, gramaticalmente, en la literatura, está conectándonos con el pasaje previo. Amén. Porque usted no empieza a hablarle a alguien cuando se encuentra en la calle, alguien que no es. Por ejemplo, si yo me encuentro con Andrés. Pero Andrés, ¿cómo estáis? No, ese pero no va. Es amorfo, no tiene ninguna función. Sí, ese pero es un conector con algo anterior. Así como, hola, ¿cómo estás? Bien, pero no te veía hace tiempo. Ahí ya, porque lo saludé antes, ahí tiene conexión el pero. Entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, claro, les hablé en la primera carta, pero también les venía hablando de esto en el primer capítulo. Por eso, acompáñeme a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el capítulo anterior, para ver ese pero, que es lo que venía hablando Pablo en el primer capítulo de esta carta, de los versículos 6 al 10. Dice el versículo 6, está hablándole a los de Tesalónica que están sufriendo fuertes persecuciones y tribulaciones. Pablo les dice, en medio de todas estas persecuciones, leamos el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Este es el pero del cual Pablo venía hablando. Este es el pero. Aquí está la conexión. ¿Qué venía hablando antes Pablo? Note que la iglesia de Tesalónica es una iglesia perseguida y atribulada. Dice Pablo, les agradezco, su amor va creciendo, pero nos gloriamos en todas las tribulaciones que ustedes están pasando. Pero esto es demostración del justo juicio de Dios, por el cual ustedes están padeciendo. Y yo les digo que es justo que Dios pague con tribulación a los que ustedes los están atribulando. Y a ustedes que están sufriendo estas fuertes persecuciones y rechazos, darles reposo en el día en la venida del Señor. La iglesia de Tesalónica, hay que entender un contexto. La iglesia era una iglesia que se creció y se levantó en medio de fuerte oposición, fuerte persecución y rechazo. Este ambiente de presión y de persecución es lo que hace que los hermanos de Tesalónica estén preocupados diciendo la venida del Señor es inminente por las fuertes tribulaciones y persecuciones que viven. Amén. Amén. ¿Quién los está persiguiendo? ¿El anticristo? No. No, para que no se me desvíe. Porque hay gente que piensa que la iglesia va a ser perseguida por el anticristo. Yo con este estudio he quedado más claro todavía para decirle que no. Pero seguiremos reforzando todo esto con el tiempo. El Señor es quien tiene la última palabra. ¿Quién los está persiguiendo? No es el anticristo. Son personas de la ciudad que los atribulan. Sí, Señor. Y cuando hemos salido a la calle este día viernes y vemos el rechazo de la gente, sus caras de odio, sus símbolos con la mano, ¿acaso eso usted no siente la tribulación y la presión de la enemistad que se ve hoy en día en Chile y en el mundo en contra del evangelio? Amén. ¿Acaso esto no es un grado de tristeza y tribulación que sentimos? Chile hace un par de décadas era un país que el evangelio se aceptaba ampliamente. Hoy en día se aprecia el rechazo y la dureza de la sociedad al evangelio, hermano. Y esto irá en aumento. Sí, Señor. Seremos atribulados de manera más fuerte por el mundo. Debemos tenerlo claro. Eso es verdad. Jesucristo lo dijo. Versículo que siempre cita Papito. En el mundo tendréis aflicción. Sí, Señor. Como le dije hoy en día a Andrés, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esta palabra, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esta palabra, los que atribulan, es la palabra griega tilibousin. Esta palabra, atribular, en el griego tilibousin, significa ellos lloran, ellos afligen, ellos presionan. Es sentirse presionado, circunstancias que nos hacen sentir confinados, restringidos a un lugar estrecho. Las tribulaciones y pruebas que tendremos en este mundo son muchas, hermanos, que nos harán sentir presionados, nos harán llorar. Situaciones que nos harán sentir confinados, restringidos en un lugar estrecho, como que no calzamos, como que no nos quieren. ¿Cuántos de ustedes en el evangelio son solitarios? Ven el rechazo y la incredulidad de sus semejantes, de su familia, de sus amistades, del mundo, la indiferencia y la ignorancia, las burlas. Como Emanuel, que puso una publicación en Instagram y le escribieron buena Pastor Soto. Ese buena Pastor Soto a mí me lo habían dicho hace una semana antes en un grupo de amistades de ingeniería en construcción. Eso es lo normal, hermano. Somos partícipes de esas tribulaciones y padecimientos. Porque el hombre tiene un odio y rechazo natural a la verdad. Y es lo que hemos predicado en la calle. Aleluya. El hombre es enemigo de la verdad. Le gusta el engaño. Porque este mundo es un engaño.
Y viven para este engaño. Y corren por este engaño temporal. Qué duro para ustedes es salir de esa atmósfera y venir al Evangelio y tener la perspectiva de Cristo. Y se debe tener mucha fe para sostenerse, porque usted quiere irse a correr la carrera con ellos también. Que no sea así. Que no sea así en cada uno de nosotros. Amén. Soportemos el confinamiento y la presión de este sistema. Versículo 2. Ya entonces hemos puesto en contexto que Pablo venía hablando antes de que esta iglesia era atribulada, pero tranquilos, amados, aquellos que os atribulan recibirán el justo juicio de Dios cuando se manifieste el Señor Jesucristo en llama de fuego con los ángeles de su poder para pagar a estos impíos con pena de eterna perdición. Qué terrible, hermano. Dios tenga misericordia de esas almas. Y a ustedes daros reposo. Amén. Porque esa es nuestra reunión, un reposo con Cristo. Amén. Cuando se manifieste el Señor. Ahora bien, volvemos al capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, versículo 2. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Con respecto a este encuentro glorioso, que nadie los perturbe, que nadie los inquiete, que nadie promueva falsas enseñanzas, cartas y cosas que estén fuera de lo que yo les he dicho, dice Pablo. Está todo lo que yo escribí en esta carta. Como que señalando que el día del Señor está aquí, ya llegó. Por las fuertes persecuciones y tribulaciones que tenemos. Voy a leer una Biblia católica, traducción Nácar Colunga. Dice en este texto, los versículos 1 y 2, esta traducción dice lo siguiente. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero, perdiendo el buen sentido, y no os alarméis ni por espíritu, ni por discurso, ni por epístola, como si fuera nuestra, que digan que el día del Señor es inminente. Que digan, todos los que digan que el día del Señor no es lo mismo que la venida del Señor. Amén. La venida del Señor es nuestra reunión con Cristo, el arrebatamiento cuando seamos tomados por el Señor y los muertos resuciten. Esto lo leeremos al final. Pero el día del Señor es un día malo. Amén. Es un día de juicio. Por eso que nadie les perturbe y les diga a ustedes, miren, ya llegó el día del Señor, estamos viviendo el juicio, se va a manifestar el anticristo. Esta carta está exclusivamente dedicada a decir no. Amén. Que nadie los engañe, que nadie los perturbe, que nadie los inquiete. No debemos caer en alarmismos, no confiar en fuentes externas a la palabra. Nadie os engañe. Dos cosas deben suceder antes de aquel día de ira, de juicio, de llama de fuego y de retribución sobre este mundo impío. Dos cosas deben suceder antes. Versículo 3. Nadie os engañe. Fíjese, esto quiero predicarlo en la calle porque la Biblia, si hay algo que hace, es decir, nadie te engañe. Y si es un libro que manipula, que tuerce, que adoctrina a la gente, ¿por qué la Biblia tantas veces me dice que nadie te engañe? Si supuestamente es un libro que promueve el engaño. Pero constantemente la Biblia combate el engaño. Porque sabe que es la principal arma de Satanás. Sí, Señor. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá ese día de juicio y de ira, dice, no lo dice, pero yo le estoy contando, porque no vendrá sin que antes venga dos cosas: la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son los dos temas que Pablo no contó en la primera carta con detalle, pero que ahora, debido a las fuertes ideas de la inminente venida del Señor y de las tribulaciones que están viviendo, es que Pablo se ve obligado a escribir esta segunda carta y decir, miren, yo les voy a poner en contexto y en orden cómo es el panorama profético trazado por el Eterno. Aleluya. Primero, la apostasía. Hay tres fuentes para entender lo que es la apostasía. Primero, el significado del término apostasía. Ir al griego original y ver qué significa. Segunda,
las menciones en la Biblia. Que hay un solo versículo que lo menciona cuando dice algo de que los judíos se quejaban contra Moisés y le enseñan a apostatar de la ley. Pero eso no lo voy a explicar, no tiene cabida hoy. Pero la otra mención que hay es lo que vamos a estudiar, que está bien interesante, hermano. Primero, veamos qué significa este término apostasía. Usted tiene que saberlo, porque esto es lo que tiene que suceder para que venga Cristo, pero también venga el día de juicio. Aleluya. Así que tiene que parar las antenas y entender qué es apostasía, qué es apostatar. Sí, Señor. La apostasía es deserción, rebelión, partir de una posición previa, alejarse o abandonar. Si buscamos sinónimos de apostasía en el diccionario que tengo en casa, comprado en la feria a 1,000 pesitos, así de grande, dice que la apostasía es renunciar, traicionar, abandonar, infidelidad. ¿Se fija que este término apostasía es negativo? Habla de rebelarse, habla de apartarse, habla de alejarse, de todo esto. Y también significa perfidia. Apostasía significa perfidia. Significa perfidia. Yo siempre traigo palabras nuevas porque me gusta que ampliemos el vocabulario y seamos bien cultos. Perfidia significa deslealtad o quebrantamiento de la fe de vida. Por tanto, la apostasía, hermano, nos está contando que la gente le va a dar vuelta la espalda a Dios, se va a alejar, va a abandonar, pero son personas que conocieron al Señor. ¿Y cuál es la interpretación más poderosa que yo encuentro en la Biblia, sin ser un erudito que se ponga a estudiar teología y significado griego, para un simple y sencillo varón que quiera estudiar la palabra? El Señor te dice: acompáñame, hijo mío, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y aquí yo te voy a dar lo que significa la apostasía a la luz de la palabra. 1 de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 3. Para entender qué es la apostasía, que es una señal que antecede al anticristo, pero también antecede a nuestro encuentro con el Señor. Qué maravilloso. Dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu, es decir, el Señor, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien. Este texto, 1 de Timoteo 4, se relaciona directamente con el misterio de la iniquidad, con el misterio de la maldad, con el misterio de la perfidia. Así que téngalo presente este versículo. ¿Cuál es la base para la apostasía? ¿De dónde nace o procede? Muchos pueden decirle: apostasía es abandonar la fe. Alguien que conoció al Señor, yo le dio vuelta la espalda y está predicando cualquier barbaridad. Pero la respuesta bíblica es esta. ¿Cuál es la base de la apostasía? Dice el Espíritu que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué apostatarán de la fe? Porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la base de la apostasía. Escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, que la base de la apostasía viene del infierno. Porque tiene raíz en espíritus de engaño y en demonios. Sí, Señor. Amén. Tremendo, hermano. Qué bueno está esto. Aleluya. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Cuánto sabe, varón? La fe viene por oír. Sí, Señor. ¿Cómo viene la apostasía? ¿Qué dice? Por hipocresía de mentirosos. Dice, escuchando, dice. Apostatarán escuchando. La fe viene por el oír, la fe se va por el oír. ¿Qué estás escuchando? Aleluya. Tremendo, hermano. Amén.
cómo el Señor nos está metiendo en estos misterios cada día más profundos. ¿Cuál es el mayor peligro de apostatar y de abandonar la fe? De hoy estar aquí escuchando y el día de mañana estar bailando la vida loca con el mundo y Ricky Martin. ¿Cuál es el peligro, hermano? Versículo 2, perdón. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Conciencia cauterizada, hermano, qué terrible. Cauterizar es quemar una herida o destruir un tejido con una sustancia cáustica. ¿Qué es una sustancia cáustica? Una sustancia química fuertemente alcalina que destruye los tejidos blandos, provocando quemadura profunda, penetrante. A diferencia de los corrosivos que producen un daño más superficial. O sea, no es que a la cabeza de estos descerebrados le cayó algo corrosivo. Les cayó algo cáustico, que es peor. Porque lo corrosivo lo daña externamente, pero lo cáustico le quema la fibra, lo destruye. Y esto lo saben bien los que trabajan en salud, para cauterizar heridas. Se quema. Sí. Puede ser, bueno, ellas no, pero se puede aplicar corriente eléctrica a un objeto caliente o con una sustancia fuertemente alcalina. Así que, amados hermanos, hay un peligro que no estamos exentos. ¿Quién aquí ha gustado de la fe? Amén. Manténgase ahí y no se ponga a escuchar barbaridades, porque yo aquí, salvo siempre salvo, no lo puedo asegurar por nadie. No sé qué está escuchando, qué hace en sus tiempos libres. Manténgase fiel a la sana doctrina y al Espíritu Santo. Porque hay espíritus de demonios y doctrinas del infierno que van a atacar la verdad del Señor. Como dice Efesios 4:19, perdieron toda sensibilidad. Y eso es algo cauterizado, que ya no tiene sensibilidad porque el tejido está muerto. Proteja su corazón, proteja su mente, proteja su vida, revístase de la armadura, porque este mundo no tendrá piedad con usted. Si no, pregúntenle a los tesalonicenses. Aleluya. La apostasía es la primera gran señal que antecede al juicio de Dios que esperamos. Tristemente quisiéramos que todos se salven, pero la gente, hermanos, se deleita en la maldad. Amén. ¿Cuál es la segunda señal para el día de ira de Dios? El día del Señor. Primero, la apostasía ya explicada brevemente. Segundo lugar, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, conocido como el anticristo por ser aquel que se opone a todo lo que se denomine Dios. Así que si quiere entender una frase que describe la obra del anticristo, el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo vendrá con una obra tremendamente infernal. Dice la palabra que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Estaba operativo hace 2000 años. Sigue operativo hoy. Primera de Timoteo 4 nos ha demostrado que es así. Que hay espíritus de demonios y doctrinas de espíritus engañadores que están pervirtiendo al pueblo que una vez gustó la fe. Está pasando hoy en día. Pero ahora está pasando con una barbaridad tremenda. Como una aluvión de apostasía que estamos viviendo. Y además de eso se debe manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que resume su obra es oponerse absolutamente a Dios. Todo lo que sea Dios, el Espíritu Santo, la palabra, la predicación, todo lo que tenga que ver con la vida cristiana, el anticristo se opone contra todo, todo. No deja lugar a algo, todo. ¿Amén? Sí, Señor. Así que vamos a entrar ya en la parte interesante, hermano, que no me dejaba dormir. Así que sigamos avanzando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y esta parte es bien interesante, hermano. Aquí hay tremenda revelación. Después de haber descrito todo esto, resumo: respecto a la venida del Señor, nuestra reunión con Él, tranquilos, que nadie nos perturbe. El día del Señor, el día del juicio no ha llegado.
Porque no puede venir si no se manifiesta la apostasía y si no se manifiesta el inicuo, el perverso, el hijo de perdición, que se opone a todo lo que es Dios. Ahí a los tesalonicenses les está quedando más claro. Entonces no estamos en la gran tribulación, no estamos en la ira, no estamos en la quinta trompeta, no estamos en el tercer sello. Porque eso es lo que están hablando muchos judíos y muchos bárbaros y muchos ignorantes en las redes sociales, que no sé en qué sello, en qué trompeta y en qué copa de la ira vamos. Necios. Por algo Dios dejó todo testificado en su palabra. Así que versículos 5, 6. Mire, Pablo les habla, le dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Qué interesante esto, hermano. Mire, estos versículos han pasado 5 años para que el Señor me lo haya revelado. Pablo dice a los tesalonicenses acerca de este personaje y todo el contexto: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Esto no es una interpretación privada. No es que Pablo aquí les dijo solo a los tesalonicenses: ¿se acuerdan que yo les conté y esto para ustedes reservado? No, falso, porque la Biblia no hace eso. No, señor. La Biblia no deja grado de incertidumbre. La respuesta a todo lo que está aquí, con permiso de Juan Carlitos, que cree que el que se opone a esto es el arcángel Miguel, no sé qué, Gabriel, falso. Falso. Porque la respuesta está en la primera carta. Aleluya. Porque Pablo les dice: ¿no se acuerdan que yo ya les hablaba y les decía esto? E incluso, hermanos, dice, mire, esto es potente para quien pueda entenderlo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo dice que los creyentes de Tesalónica deberían saber qué es lo que detiene el día de la ira de Dios y la manifestación del hombre del pecado. ¿Y por qué la iglesia no lo entiende? ¿Y por qué tanto debate en redes sociales? ¿Y por qué tantas posturas teológicas de la profecía? Si Pablo está diciendo que ustedes deberían saber qué es lo que lo detiene. Aleluya. No está velado, no está escondido. Pasa que no estudia la escritura. Aparecen muchos profesores y predicadores que guían a la iglesia al error. Bendito Señor. Porque la respuesta, le digo, no es una conversación privada. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con ustedes os decía esto? Eso no es una conversación privada que Pablo tuvo con ellos. Es algo que quedó registrado en la Biblia para que usted y yo lo entendamos, porque este libro es atemporal. Aquí están todas las edades. No está reservado para que 10 hermanos de Tesalónica lo entendieran. Esto es para que usted y yo lo descubramos. Amén. Así que si Pablo les dijo que ya les habló de esto y que se los susurró, es porque se encuentra en la primera carta. Sí, Señor. Así que vamos a ir navegando. Pero a vosotros sabéis lo que lo detiene. Todo lo que le conté recién. Ustedes ya saben lo que lo detiene. ¿Todavía no saben? No, pues porque todavía no lo explico, amén. Pero lo vamos a entender. Así como deben acontecer algunos acontecimientos del día del Señor, es decir, antes, hermanos, los que están conectados y que quizás no tienen, amados hermanos, tan conocimiento de la profecía, brevemente entiéndanme lo siguiente. Como cristianos, como pueblo de Dios, creemos que el Señor vuelve. Eso está en la palabra. Amén. El Señor va a regresar por su iglesia, por su pueblo, y vamos a pasar una eternidad con Él, con cuerpos de gloria y una maravilla que usted no se imagina. Sí, Señor. Pero también está profetizado un terrible juicio sobre este mundo, que se describe en Apocalipsis y en otros libros de la Biblia. Para que esos acontecimientos que están asociados al día del Señor, hay algo que obstruye también que el anticristo se manifieste. Porque para que venga toda esa escoba, ese caos y esas cosas que ni siquiera me gustaría ni siquiera imaginarme lo que va a pasar, porque realmente el Espíritu me ha puesto que va a ser tan horrible, también hay algo que detiene que el anticristo se manifieste. Porque como usted acaba de leer, se va a oponer a todo lo que sea Dios. Sí, Señor. O sea, su primer y enemigo principal va a ser el Evangelio de Jesús. Pero hermanos, como Pablo señala aquí, nada se halla fuera del plan soberano de Dios. Dios tiene sus agendas trazadas y a su debido tiempo, cuando el Señor lo permita, este hombre se va a manifestar. El hijo de Satanás.
¿Cuándo? No lo sabemos, pero esta carta nos quiere dar claridad para que usted esté sumamente tranquilo y, como dice, velando, manteniendo su lámpara encendida, rebosando de aceite, lleno de la presencia de Dios. Eso es lo único que usted tiene que preocuparle. Sí, Señor. Y llegamos al versículo 7, donde dice, porque ya está en acción el misterio que nos toca estudiar, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aleluya. O sea que esta obra perversa del infierno está operativa. ¿O acaso no ve el estado del mundo? Pero no está plenamente operativa como el enemigo quisiera, porque ahí sí que esto sería una verdadera locura. Sí, Señor. ¿Quién está en este mundo actualmente que impide que eso suceda? Aleluya. Usted y yo. Pero de ello seguiremos hablando en los siguientes estudios con harta base y harto argumento. Así que aquí aparece nuestro misterio. Está en acción el obrar de la iniquidad. Estaba hace 2000 años operativa y sigue operativa hoy. Pero alguien restringe esta obra del infierno. Bendito el Señor. La respuesta a esto sí y solo sí se encuentra en la primera carta y como les dije antes, la base se encuentra en el versículo 6. Vosotros sabéis lo que lo detiene. Ustedes saben lo que lo detiene. Así que ahora vamos a tener claridad. Amén. Bueno, amados hermanos, ahora viajemos a la primera carta de Tesalonicenses, que está bien interesante todo esto. Y yo le quiero poner en contexto y le voy a pedir que leamos varios pasajes. Amén. Vamos a leer varios pasajes. Vamos súper bien en el tiempo. Yo me escribí harta hoja, pero vamos a poder leer esta parte con detenimiento. Vamos a hacer un resumen de la primera carta. Vamos a anotar el énfasis en ciertos pasajes, para que usted entienda por qué hay tanta gente alarmista que cree que el anticristo ya está en el mundo, que creen que los juicios ya están viniendo, que creen tantas cosas relevantes al día del Señor, y que la iglesia está siendo atribulada, y que nos van a decapitar, y que vamos a tener que ir a los montes y a los valles y escondernos, y todo esto alarmismo que han creado, y que se van a seguir creando, son y tienen raíz en la persecución que viven los tesalonicenses. Y que usted y yo, según entiendo, según hemos predicado y según su experiencia en Cristo, me dice que usted ha sido atribulado, ¿no? Aleluya. O usted llegó al evangelio a estar cómodo ahí y la carne la tiene controladita y los amigos les dicen que no siempre y las cosas que este mundo le atraen, usted no, si anda íntegro o acaso no está guerreando y no es difícil. Sí, Señor. Bueno, veamos el contexto. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo le está hablando a estos creyentes. Primer antecedente. Pablo les dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Primer punto, los tesalonicenses recibieron esto hace 2000 años en medio de gran tribulación. Aleluya. Así que nosotros estamos participando en medida, cada vez más sentiremos la presión. ¿Significa eso que porque estaban viviendo persecuciones de la gente y gran tribulación, que estaba el anticristo con ellos, decapitando, matando y que estaban sonando las trompetas de los juicios? No. No, Señor. ¿Ves cómo la Biblia se está entendiendo más? ¿Y salimos de los engaños de la gente? No. Ustedes recibieron la palabra con gran gozo en el Espíritu Santo, en medio de gran tribulación. O sea, estos tipos estaban potentes, power, como dice esta carta, llenos de amor, de fe y de esperanza. A pesar de que habían tribulaciones, ellos ahí impávidos. Y así estaremos nosotros en estos tiempos. Aleluya. Segundo antecedente importante, versículos 9 y 10. Esta era una iglesia de muchos griegos. Los griegos tenían muchos dioses. En ese lugar, Tesalónica se adoraba a una deidad. En el puerto también, dice, Pablo recibe estas noticias, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperamos al Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira y de la ensalada y de la tole tole y de la catástrofe que vendrá sobre este mundo. ¿Sí? Nos libra de la ira, nos libra del día del Señor. ¿Queda claro? Aleluya. Vamos al capítulo 2 ahora, versículo 1 y 2. Ahí mismo, la continuación. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no resultó en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjese nuevamente. ¿Cómo recibe la iglesia el Evangelio de esta iglesia? En medio de gran oposición. ¿Significa esto que están sonando los sellos y el anticristo está vivo? No. Solamente son persecuciones y padecimientos naturales que vamos a tener y que muchos cristianos están teniendo en muchos países del mundo. Como los avivamientos en Nigeria, en Irán, en India y en otros países, donde se persigue con mucha más crudeza el Evangelio. Sigamos recopilando antecedentes. Primera de Tesalonicenses, vamos al capítulo 3 ahora, versículos 3, 4. Versículos 3 y 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. ¿Sí o no? Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Mire de nuevo. Hermanos, nadie se inquiete por la situación de este mundo. Nadie se inquiete por las tribulaciones. De hecho, yo se las advertí de antemano cuando les prediqué. Les dije que esto iba a pasar. ¿Por qué se están alarmando con que el día del Señor ya está aquí? ¿Por qué están cayendo en el engaño? Si esto es parte del Evangelio. Amén. Aleluya, amén. Versículos 12 y 13 de ese mismo capítulo 3. Una oración por ellos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa es nuestra reunión, porque ahí nos vamos a reunir con los santos. Aleluya. Es lo que esperamos. Sí, Señor. No quiero que ustedes estén perturbados, tristes por aquellos que viven allá afuera que no tienen esperanza. Porque si ustedes han creído este mensaje, saben que a sus seres queridos que murieron conforme a la voluntad de Dios, que quizás a lo mejor no sé si hayan hecho la oración de fe, se hayan convertido, pero sabemos que hay mucha gente que el Señor la va a salvar igual. Los asuntos no los vamos a explicar en este minuto. Pero nosotros tenemos esperanza de que volveremos a encontrarnos con aquellos que han muerto. Nosotros no estamos 2 semanas de luto llorando ahí al muerto. Porque yo estoy... ¿qué me dice la palabra? Hermano, no quiero que se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creo que Jesús murió y resucitó, el Señor traerá a mi amada familia, a aquellos parientes, a aquellos que estuvieron con Él, y me reuniré con ellos. Aleluya. Así que son hasta luego, nos vemos pronto. Sí, Señor. Pero el mundo hace luto como 2, 3 años y lloran toda la vida. No es nuestra esperanza esa. Amén. 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 Y luego ya llega Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 13 al 18, donde Pablo escribe este pasaje que se predica tanto, que habla de la venida del Señor Jesucristo. Lo vamos a leer por amor a los que no lo conocen. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilloso, hermano. Un texto que he leído no sé cuántas veces y lo leo con tanto gozo hoy. Qué maravilloso es lo que Dios nos tiene prometido. Aliéntense con estas palabras. No se desanimen pensando que es cosa y mentira. Aliéntense. Esta es nuestra esperanza. La venida del Señor. Para algo velamos, para algo nos santificamos, para algo peleamos la buena batalla, porque le esperamos a Él. Y somos la generación que le verá. Somos la generación que no experimentará la muerte que aquí se señala. Muchas generaciones lo quisieron, pero como dijo el varón que vino el viernes, un profeta me dijo, tú eres el último. Tú verás la venida del Señor. Yo lo creo, hermano, porque yo me convertí en 2019, antes de la pandemia, sabiendo que el Señor estaba a las puertas. Y con este asunto de los encierros, los confinamientos, los chips, los temas de las inyecciones y todo lo que ha venido pasando, esta manipulación y este engaño sádico, del cual hoy en día miles están sufriendo y muriendo. Yo espero que para la próxima enfermedad usted no vaya a correrse y a ponerse las dosis, porque si lo hace de verdad, que Dios se apiade de usted. Porque los antecedentes de los casos y los adversos y las enfermedades y las cosas tan terribles que están padeciendo miles y millones de personas es realmente un atentado contra la humanidad, y todos los que lo hicieron están impunes y siguen llenando sus cuentas bancarias, como hoy publicaba. Los dueños de los grandes accionistas de Burger King y de McDonald's, de Coca-Cola y de Pepsi, son también los accionistas de Pfizer, de Johnson & Johnson y de todas las grandes farmacéuticas. Qué bonito, qué honorable. Aleluya. Qué buenas intenciones tienen estos niños con nosotros de cuidarnos tanto. Por eso, amado, infórmese y salga de la zona de confort, porque van a venir más engaños del enemigo los siguientes años, y fuertes engaños. De hecho, va a ver que en Tesalonicenses capítulo 2, en los textos que no leímos, dice que se manifestará con gran poder engañoso. Así es, Señor. Pero nosotros estamos resistiendo. Amados hermanos, para ir cerrando esta enseñanza, quedando los últimos 5 minutitos, la esperanza que tenemos en nuestra reunión con el Señor, el capítulo 4 que acabamos de leer, el arrebatamiento de la iglesia, nuestro encuentro en el aire. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y tenemos luego el capítulo 5 de Tesalonicenses, donde comienza el versículo 1. Mire, qué interesante este conector. Habló recién del arrebatamiento, de la venida del Señor, y luego Pablo escribe: pero con respecto acerca de los tiempos y de las ocasiones, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Se da cuenta de esta frase? Sí, Señor. Es lo que Pablo en la segunda carta ya les había avisado. ¿Por qué están alarmados con el inminente regreso de la ira de Dios, del anticristo y de todo lo que este mundo teme, los juicios? ¿Por qué están alarmados? ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué? Si yo les dije en la primera carta acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tengo necesidad de que yo escriba sobre esto. No hay necesidad. Gloria a Dios, pues. Sí, Señor. Porque nos da tranquilidad de que nosotros no participaremos de esas cosas. La traducción Nácar Colunga dice en este texto una frase que me gusta mucho más. Dice: cuanto al tiempo y las circunstancias, no hay, hermano, por qué escribir. No se preocupe, hermano. Usted se va con el Señor en el arrebatamiento. No tengo necesidad de escribirle de esto. Sí, Señor. Y después dice: vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y en adelante. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre ti, no sobre todo, sobre ellos, destrucción. Como dolores a mujer embarazada, encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día les sorprenda. Porque ustedes son hijos de luz, hijos del día, hijos con un candelero lleno de aceite, con lámpara rebosando de la presencia de Dios. No durmamos, velemos, seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Nos hemos vestido con la coraza de fe y la esperanza de salvación en nuestra cabeza. Hay una esperanza, no hay miedo de que venga el anticristo, no hay miedo de que se abra el primer sello, no hay miedo de que se toque la tercera trompeta del Apocalipsis, porque estoy revestido con el casco de la salvación. El Señor viene por mí antes. Bendito el Señor. Porque versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Sí, Señor. ¿Quién restringe y se opone a que se manifieste el anticristo? Es la respuesta que tenemos que profundizar con más antecedentes para convencer a algunos que quizás no nos crean de que es la iglesia. Iglesia. Por eso Pablo dice, estén tranquilos, no se perturben. Yo ya les dije antes, ustedes saben quién lo detiene. Ustedes mismos. Nuestra reunión con el Señor. Ya cuando sea quitado, entonces se podrá manifestar. Y ahí nos dijo en el versículo 5, no tengo necesidad de escribirles de esto, ustedes son del día, no se preocupen por el tiempo, porque ese día viene como ladrón. Al mundo lo va a sorprender como ladrón. Va a estar el anticristo prometiendo paz y seguridad, se arregló el problema, póngase el chip, póngase esto, póngase la marca de la bestia, entra el gobierno mundial, y en medio de toda esa paz, dice el Señor, ¡guau! Les vuelco el mundo, se viene mi ira. Aleluya. Así que, amados, espero que haya comprendido la mayor cantidad de información de este estudio. A mí me ha apasionado, lo he predicado con harta pasión, porque me reafirma lo que yo tenía dudas y temores a causa de tantos hombres que están diciendo que vamos a ver al anticristo, que nos va a perseguir y todas estas cosas. Después de haber pasado harta hora estudiando esta carta, Aleluya. ya en el pasado yo nuevamente, ya habiendo descubierto las pistas que Pablo dice, yo les hablé de esto, ustedes saben qué es lo que lo detiene. Esas pequeñas pistas, hermano, para el espiritual dan la clave en que nosotros nos vamos con el Señor. Y sabe que lo siento cada día más como Manuel, Sí, Señor. Alabanza en nombre del Señor. Aleluya. que realmente va a ser tremendo eso, hermano. Bendito Y nos Señor. falta mucho. Poco tiempo nos vamos. Nos falta mucho. Nos quedan unos añitos, por supuesto, pero pocos, hermanos, porque hay una Agenda 2030 de la ONU operando en este sistema que ya se mete en Chile queriendo pervertir a los niños, dejando que a los 3 años puedan decidir qué sexo y qué cosas se hacen. Y esto es solamente el puntapié que seguirá avanzando de esta agenda asquerosa, que le quedan todavía 6 años para llegar a su cumplimiento. Y estos 6 años, si usted no me cree y usted es escéptico y usted quiere todavía creer ciertas cosas, prepárese estos 6 años que vienen, porque se vendrá cada vez más pesado. Y le digo y reafirmo, próximos años viene difícil, hermano. Aleluya. Pero nosotros, como dice el Salmo 112, predicado en la radio, y me despido para gloria del Señor, como dice su palabra, porque la lee, me imagino, y sabe de esto, Tu corazón está. hablándole a nosotros, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Amén. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Aleluya. Salmo 112. Así que la otra semana veremos el misterio de la iniquidad. Daremos hartos argumentos para validar que la iglesia de Cristo, sobre la que reposa su Espíritu Santo, frena la actividad de las tinieblas. Porque hoy yo y usted lo estamos denunciando. Pero cuando no estemos aquí, imagínense lo que va a pasar. Así que, hermanos, a prepararse. Los siguientes lunes los quiero, los que estuvieron hoy, de nuevo. Porque si no se va a perder parte importante de lo que le voy a traer, que realmente va a estar muy, muy apasionante. Que el Señor le bendiga y vamos a orar.